Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 22 de diciembre. Se cierra el año 2016, restan pocas horas. Y uno de los temas que hemos monitoreado a lo largo del tiempo en Ecomundo por la trascendencia que tiene en los mercados globales y sobre todo en los países no productores de petróleo y en algunas economías altamente del petróleo, como las economías de Oriente Medio y otras economías como la economía venezolana y otros países que, como Noruega, tienen una alta dependencia de los precios del petróleo, que por supuesto tienen un comportamiento diferente. Recientemente hemos comentado el acuerdo de la OPEP y los países que no participan de la OPEP que participaron en este acuerdo. Y un elemento que destacamos es que a diferencia del 2001 y el 2012 y otros momentos de inflexión en este mercado, tenemos la importancia de la presencia del petróleo de origen de esquisto de los Estados Unidos. Y recientemente, a partir del incremento de los precios, se han reabierto 200 pozos de fracking desde mayo, de acuerdo a informaciones del Economista de España. Y se espera que este primer incremento en 2 años de la producción de este tipo de crudo, ante el incremento de precios registrado, abra las puertas para una mayor extracción. Tal y como hemos explicado en Ecomundo, este petróleo de esquisto, el shale oil, es la pieza central que ayuda a entender lo que ha pasado en el petróleo durante los últimos años. Este tipo de crudo extraído con la técnica del fracking inundó el mundo por el incremento en la producción que generó Estados Unidos. Y esto hizo caer los precios desde el verano del 2014, forzando a los pozos menos rentables de todo el mundo a subir y a salir del mercado. Y esto fue muy importante, una consecuencia de la que el propio esquisto tampoco pudo escapar. Cuando se produjo ese incremento tan grande de producción de esquisto, y entonces muchos de estos proyectos, cuando los precios bajaron, ya no eran rentables explotarlos, y entonces salieron una parte importante de estos mercados, de estos pozos de explotación de esquisto, salieron del mercado porque no podían competir con esos precios. Sin embargo, algo que ha cambiado en el 2016 es que desde mayo de este año se han reactivado casi 200 pozos horizontales, el tipo que se usa para sacar este crudo en Estados Unidos, y los expertos creen que ahora, que tras el recorte de la OPEP y las últimas subidas de precios, enero será el mes desde abril del 2015 en el que este tipo de petróleo vivirá un incremento de la extracción, algo que podía frenar más subidas en el precio del petróleo. La previsión de un incremento en la producción de crudo de esquisto la lanza el gobierno estadounidense a través de la Administración de Información de Energía, explicando que se enfoca en las 7 áreas de extracción de este tipo, más prolíferas, que suponen un 92% de todo el petróleo de esquisto de Estados Unidos. En concreto, entre estas 7 áreas, Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Marcellus, Niobrara, Permian y Utica alcanzarán una producción de 4,54 millones de barriles diarios en enero del 2017. Y aquí vemos en el mapa estas regiones. Y es importante tomar en cuenta que la reducción planteada por la OPEP es de 1,2 millones y de los no OPEP 600,000 barriles, como vamos a ver. Y si se incrementan la producción del petróleo de esquisto, pues ahí se va a ver una tendencia de anulación. Y vamos a ver cómo se va a comportar. Es decir, estamos hablando de 2,000 barriles más que en diciembre, pero esto podría incrementar. Aquí vemos una gráfica donde se ven los pozos de extracción de petróleo de esquisto desde esa alza que teníamos, y vemos la curva allá arriba, cómo disminuyeron esos pozos cuando los precios bajaron casi a 27, 28 dólares y cómo han estado incrementándose
hasta 503 pozos. Recordemos que estuvieron en 753, casi 800 pozos en un momento dado hace 2 años. El incremento en el número de pozos horizontales activos en el país tiene que ver con este hito. Los datos que recoge la petrolera Baker Hughes, que hemos monitoreado en Ecomundo. Aquí vemos los rangos de costos por diferentes países en los niveles de extracción de petróleo. Y este es un aspecto muy relevante, ya que todos los países tienen costos diferentes, uno más alto, uno más bajo. Arabia Saudí es uno de los más bajos de todo el mundo. Y el petróleo de esquisto, como vamos a ver, tiene costos mucho más altos. Los datos que recoge la petrolera Baker Hughes, como hemos dicho, y que hemos monitoreado en Ecomundo, muestran cómo desde mayo, cuando tocaron mínimos, se han reactivado en casi un 60%, desde los 320 pozos hasta 503 actuales. Y es que el precio del petróleo West Texas de referencia de Estados Unidos había recuperado ese mes un 75% de su precio, desde los mínimos del año que habían visto en febrero de 27, 28 dólares. Este avance de los precios llevó a las compañías petroleras a reabrir los pozos que habían pasado de perder dinero a ganarlo, incluso estaban en situaciones muy difíciles con los bancos. El coste de extracción del esquisto estadounidense varía entre los 45 y 65 dólares según datos de Pira Energy, una empresa de consultoría de petróleo, y el barril americano superó los 40 dólares en el mes de abril. Ahora se encuentra en el entorno de los 50 dólares. Al mismo tiempo, como hemos explicado en Ecomundo, los productores de esquisto son ahora más eficientes y han conseguido rebajar su coste de extracción hasta los 50 dólares de media frente a los 80 dólares que mantenían en 2013. Para que ustedes tengan una idea, los costos de extracción de petróleo en Arabia Saudí andan alrededor de 10 dólares y estamos hablando de que el coste de extracción que mantenían los pozos de fracking en Estados Unidos eran de 80 dólares el costo que mantenían en el 2013. Ahora, las mejoras tecnológicas y de eficiencia han permitido que de media disminuyan a 50 dólares y en algunos casos un poco menos, en la franja de 47. Y se espera que el año que viene serán más eficientes que este año 2016, lo cual augura un retorno con mayor fuerza de la producción de esquisto en arreglo al ritmo de comportamiento de los precios. La OPEP anunció, como hemos comentado, el 30 de noviembre, un recorte de producción de cerca de 1,2 millones de barriles, además de un acuerdo con productores ajenos a la OPEP de casi 600,000 barriles diarios, que es 1,8 millones, ¿no? Este acuerdo ha hecho que el crudo repunte un 14% desde que se anunció, un avance de que disfrutarán los productores de esquisto en Estados Unidos, que al menos en esta ocasión parecen haber ganado la batalla para la cuota de mercado a la OPEP, liderada por Arabia Saudí. Nosotros explicamos muy claramente cómo Arabia Saudí trazó una estrategia para sacar al petróleo del fracking, y eso fue uno de los factores que influyó en la bajada de precios hasta 27, 28 dólares. Pero ahora lo que estamos viendo es que justamente para elevar el precio del petróleo, al ponerse de acuerdo con los no OPEC, con Rusia, Venezuela y otros países, y plantearse este recorte de producción que está por verse si se va a cumplir, lo que nosotros estamos viendo es que justamente los precios actuales ya le dan la posibilidad al petróleo del fracking que entre en el mercado con esta reducción de costos tan importante de 80 dólares que existía en 2013 a solo 50 dólares de media, unos que están por debajo, unos que están un poco por encima. Para los analistas del mercado de petróleo, el precio actual debería suponer un esfuerzo importante a la producción de esquisto, que además ha sufrido menos de lo esperado con los bajos precios. Al mismo tiempo, otros expertos, observadores del mercado, destacan que la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos subirá por el recorte de la OPEP, aunque un retorno en grande puede tardar más de un año, algo que sintoniza con las expectativas de Arabia Saudí. Sin embargo, existen divergencias sobre el particular y como explicamos en Ecomundo, si bien el petróleo puede superar los 60 dólares siempre que se cumple el acuerdo pactado, el incremento de la producción de petróleo de esquisto llevará los precios hasta los 55 dólares. Los analistas especializados opinan de forma similar y estiman que la recuperación de la producción
debería impedir que el precio del petróleo llegue a niveles de los años 2010-2013 en el corto a mediano plazo, y a seguidas presentan sus previsiones de precios. A partir del nuevo contexto, teniendo en cuenta solo un cumplimiento parcial del acuerdo de 1,8 barriles que se planteó a solo 1 millón de barriles de recorte, que es lo que ha pasado en todos los acuerdos de la OPEP, que no se cumplen totalmente, y el crecimiento de la demanda de su media de los últimos 10 años. Es decir, suponer que ha habido un incremento en la demanda mundial que solo ha sido el de media de los últimos 10 años. Y el mercado entraría en estas condiciones en un déficit en el primer trimestre del 2017 y justificaría un precio por encima de $60 en la franja $60-62 el barril, tal y como hemos monitoreado en Ecomundo. La industria petrolera debe hacer frente a 5 tendencias principales de fuentes energéticas alternativas que nosotros hemos comentado en Ecomundo y continuaremos monitoreando, porque es un producto altamente sensible al comportamiento global y sobre todo para los países que no producen petróleo, las pequeñas economías no productoras de petróleo, que ahora con el ajuste de las tasas de interés en Estados Unidos, pues con el repunte del dólar frente a las otras monedas, pues tendrá que buscar más dólares para el repago de la deuda, y el mercado de materias primas al mismo tiempo se ve afectado, además que los precios del oro pues se han visto afectados por esta situación, y el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro pues indiscutiblemente son un mecanismo de atracción de los capitales que se encuentran fuera. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.